Bueno chicos, vamos a ver algunos aspectos de la tabla periódica relacionados con la electronegatividad y el estado de oxidación. Bien, ustedes cuando estudien el módulo 4 van a ver que cuando forman los compuestos inorgánicos, los binarios y los compuestos ternarios, utilizan lo que es el estado de oxidación de los metales y de los no metales, ¿sí? Entonces saben que los elementos del grupo 1 tienen estado de oxidación más 1, del grupo 2 más 2. Saben que acá al medio hay elementos que tienen 2 estados de oxidación. Saben que los elementos no metálicos tienen estado de oxidación negativo y otros tienen estado de oxidación positivo. Está bien. Vamos a tratar de entender por qué existen estados de oxidación positivo y por qué estado de oxidación negativo. Entonces lo primero que tenemos que entender es el concepto de electronegatividad. La electronegatividad nos va a permitir comprender los estados de oxidación. Bien, ¿qué es la electronegatividad? Es una propiedad, es una característica que tienen los elementos de la tabla periódica que tiene que ver con la fuerza con que un átomo atrae los electrones de un enlace químico, de una unión química, ¿sí? Esta propiedad va a aumentar en la tabla periódica de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el elemento más electronegativo el flúor. Grupo 18 no lo contamos porque son los gases nobles, son elementos inertes, ¿sí? Son estables por sí solos. Bien, o sea que los elementos que están en esta zona, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el fósforo, son elementos muy electronegativos. Tienen tendencia a ganar electrones o atraer los electrones de un enlace. Ya vamos a ver lo que es la diferencia entre atraer los electrones o compartir y ganar electrones. Y los elementos de esta zona son elementos poco electronegativos. Tienen tendencia a perder o ceder electrones. Vamos a ver bien ese detalle. A ver, entonces, cuando una unión entre átomos se produce entre elementos muy electronegativos, por ejemplo, los del grupo 17, y elementos poco electronegativos, como por el ejemplo del grupo 1 y 2, se forman los compuestos iónicos. En los compuestos iónicos hay una transferencia neta de electrones. Los electrones van a pasar, se van a transferir desde el elemento menos electronegativo al elemento más electronegativo. Por ejemplo, si formamos el cloruro de sodio. El cloro es muy electronegativo, el sodio es poco electronegativo. Cuando se unen, el sodio pierde electrones, no los comparte, los pierde. Y los electrones pasan al cloro que se carga negativamente, ¿sí? Ahí se forma un compuesto iónico, ¿sí? Pero bueno, después se forman otra serie de compuestos donde la diferencia de la electronegatividad no es tan grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando el oxígeno se combina con el hidrógeno, si bien el hidrógeno está ubicado en el grupo 1, pero el hidrógeno es un no metal, ¿sí? Ojo, en cambio el resto son metales, litio, sodio, potasio son metales. El hidrógeno es un no metal que se ubica en el grupo 1 por el hecho de tener un solo protón, tiene número atómico 1. Pero la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno no es tan grande. Hay un valor que dice que cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a 1,7, ¿sí? Se produce una transferencia de electrones, ¿sí? Y cuando esa diferencia es menor a 1,7, ya no hay una transferencia neta, sino que los electrones se comparten. Bueno, entre el hidrógeno y el oxígeno los electrones se comparten, pero el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Si bien comparten los electrones, pero los electrones van a estar más cerca del oxígeno porque es el más electronegativo. ¿Está bien? En este caso, el hidrógeno no perdió electrones, sino que los está compartiendo, los está cediendo a los electrones que se van a encontrar en el enlace químico, en la unión química, más cerca del oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio, el sodio sí perdió los electrones. Eso se debe a lo que es la diferencia de electronegatividad. Bien, ¿cómo relacionamos esta situación con los estados de oxidación? Bueno, aquellos elementos que tienen tendencia a ganar
o a atraer los electrones tienen estado de oxidación negativo. El cloro, para formar el cloruro de sodio, tiene tendencia a ganar un electrón. Por lo tanto, el estado de oxidación es -1. El azufre, por ejemplo, para formar una sal binaria, el sulfuro de sodio, cada azufre tiene tendencia a ganar 2 electrones. Entonces el estado de oxidación es -2. ¿Está bien? Vamos al sodio. El sodio pierde un electrón, tiene tendencia a perder un electrón. Estado de oxidación positivo. Cuando tienen tendencia a perder electrones o a ceder electrones, el estado de oxidación es positivo. El calcio tiene tendencia a perder 2 electrones. Entonces el estado de oxidación es +2. El hierro tiene tendencia a perder en algunos compuestos 2 electrones, hierro +2, estado de oxidación, o tiene tendencia a perder 3 electrones o a ceder 3 electrones. Estado de oxidación +3. ¿Sí? Bien, pero ojo, los elementos no metálicos también pueden tener estado de oxidación positivo. Y uno se pregunta, ¿cómo positivo si son muy electronegativos? Yo sé que flúor, cloro, bromo y yodo siempre van a ganar electrones, por lo tanto su estado de oxidación siempre va a ser negativo. No, porque cuando, por ejemplo, cloro, bromo y yodo, como van a ver en el módulo 4, se enfrentan con el oxígeno, sonaron. El oxígeno es más electronegativo que el cloro, bromo y yodo. Entonces los electrones de la unión van a estar más cerca del oxígeno. Por lo tanto, cloro, bromo y yodo pasan a tener estado de oxidación positivo. ¿Por qué? Porque cuando se unen al oxígeno, volvamos, ¿sí?, a lo que les sigo comentando, siendo redundante, cuando se unen al oxígeno, tienen tendencia a ceder sus electrones, no a perderlos. No los pierden, pero sí los comparten. Los electrones siempre van a estar más cerca del oxígeno porque es el más electronegativo. Entonces, cloro, bromo y yodo pueden tener estado de oxidación +1, +3, +5, +7. En algunos compuestos tienen tendencia a compartir un electrón, estado de oxidación +1. En otros compuestos tienen tendencia a compartir 3 electrones, estado de oxidación +3. En otro compuesto 5 y en otro compuesto 7 electrones, estado de oxidación +7. ¿Sí? El oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2. Es un elemento muy electronegativo, siempre tiene tendencia a atraer electrones. Lo enfrentemos con quien lo enfrentemos en la tabla periódica, siempre tiene tendencia a atraer electrones. -2. ¿Sí? Cada oxígeno atrae 2 electrones. Hay situaciones particulares donde el oxígeno atrae un solo electrón, en este caso el estado de oxidación es -1, por ejemplo, en los peróxidos, en el agua oxigenada. ¿Sí? Bien, esa sería lo que es la relación entre la electronegatividad y los estados de oxidación. O sea que en conclusión, el estado de oxidación es un numerito que puede ser positivo o puede ser negativo. Si el estado de oxidación es positivo, significa que el elemento tiene tendencia a ceder o perder electrones. Y si el estado de oxidación es negativo, significa que el elemento tiene tendencia a ganar o a atraer electrones. Bueno chicos, vamos a ver la relación entre estado de oxidación y carga. Hay veces que utilizamos estos dos conceptos como si fueran algo, si fuera lo mismo, pero no es lo mismo, son cosas distintas. Lo que pasa es que en muchos elementos de la tabla periódica el estado de oxidación coincide con la carga. ¿Sí? Carga positiva o carga negativa. Cuando hablamos de carga, significa que se forma una especie que puede existir con carga positiva, ya sea un catión, o con carga negativa, ya sea un anión. Por ejemplo, el sodio, sabemos que en sus compuestos pierde un electrón, ¿sí? Por lo tanto, el estado de oxidación es positivo. Es +1. ¿Sí? Si pierde un electrón, forma un catión. Y ese catión existe. ¿Sí? ¿Ven la forma de escritura? A veces uno utiliza de una forma o de otra, pero son distintos. Cuando hablamos de estado de oxidación, el signo va delante del número. Y cuando hablamos de carga, el signo va detrás del número. Lo que pasa es que cuando la carga es 1, el 1 generalmente el 1 no se coloca. Pero sí en el caso del calcio. El calcio tiene
es grupo 2 de la tabla periódica, es un elemento poco electronegativo, pierde 2 electrones en muchos de sus compuestos, sobre todo cuando se une con elementos del grupo 17. Si pierde 2 electrones, el estado de oxidación es más 2. ¿Está bien? Y se forma un catión con 2 cargas positivas. ¿Ven? Estado de oxidación es primero la carga, después el numerito, y cuando es la carga, ¿sí? El numerito y después el signo positivo, ¿sí? El hierro en algunos compuestos pierde 2 electrones, estado de oxidación más 2, o puede perder 3 electrones, estado de oxidación más 3. ¿Sí? En el primer caso va a formar el catión ferroso, que existe, el catión ferroso, y el catión férrico, que también existe. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones, medio muy ácido, si estudian alguna vez química inorgánica van a ver algunas particularidades del hierro. ¿Sí? Bien. Cloro, bromo y yodo tienen tendencia a ganar un electrón, sobre todo cuando se unen con alguno de los elementos del grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica. Si ganan un electrón, el estado de oxidación es menos 1. Eso ya lo sabíamos. ¿Sí? Por lo tanto, forman aniones con una carguita negativa. ¿Está bien? Claro, pero estos casos que acá tenemos, estas 5 situaciones del sodio, del calcio, del hierro y del cloro, bromo y yodo con estado de oxidación negativo, son situaciones donde se forman cationes o aniones. Pero en esta situación, donde cloro, bromo y yodo tienen estado de oxidación positivo, más 1, más 3, más 5, más 7, acá no existe una transferencia neta de electrones. No están perdiendo un electrón, 3 electrones, 5 electrones o 7 electrones, sino que lo están compartiendo a los electrones. ¿Con quién? Y con un elemento más electronegativo. Por eso esto tiene estado de oxidación positivo acá, con el oxígeno. ¿Sí? En algunas situaciones tienen tendencia a ceder, a compartir un electrón, en otro caso 3, 5 y en otro caso 7. ¿Sí? Pero no forman, vamos a poner un no rotundo acá, no forman especies cargadas que pueden existir independientemente. ¿Sí? No forman cationes más 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo o 7 positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Repasemos. Cuando hay una transferencia neta de electrones, sí se forman cationes o aniones. Cuando los electrones se comparten, ¿sí? Que no hay una transferencia neta de electrones, no se forman cationes o aniones. O sea que estado de oxidación y carga no es lo mismo.